de lleno entonces Lasker Capablanca, San Petersburgo en 1914. La introducción que yo le acabo de cometer, nos vamos a dar cuenta que siempre Lasker entonces tiene esta visión con respecto al tema de la psicología, que como les mencionaba, en esa época estaba recién comenzando, era prácticamente una novedad, ¿ah? Era algo no tan común. Hasta el día de hoy todavía tenemos bastantes dudas con respecto al tema. Hoy día ya es una ciencia totalmente corroborada, ¿cierto? No una ciencia exacta, pero sí una ciencia bastante fiable con lo demás. Bien, Lasker, negra, capa blanca. Entonces, la introducción. Vamos a comenzar entonces viendo esta partida de Lasker con capa blanca, San Petersburgo 1914. El contexto de la partida es ese. Lasker obligatoriamente tiene que jugar a ganar contra capa blanca. Y resulta nada menos que juega la variante del cambio de la apertura española. Una apertura que de cierta manera quizás no era la más incisiva. Y eso fue lo que llamó la atención de mucha gente que posteriormente, cuando finaliza la partida, se lo terminan preguntando. Y la respuesta, como ya les comenté, de la que fue esa. Esta apertura era la indicada para el tipo de jugador. Entonces, lo que me está enseñando Lasker con esto, que la psicología se puede aplicar en el ajedrez, porque hay jugadores que le va a molestar más una cosa que otra. Continuamos. Alfil por C6, D por C6, D4, peón por, tomo, tomo, tomo y alfil D6. Bien, estamos de lleno. Acuérdense que el libro, estamos estudiando el libro, ¿cierto? La planificación del final, de un libro de Chereshevsky con el Slutsky. Para las personas que no lo conocían, nosotros ya sabemos de antemano que Chereshevsky es un entrenador soviético, uno de los más respetados. Dentro de la verdad que los soviéticos se caracterizaron por tener esa escuela, que fue la escuela hegemónica del siglo XX prácticamente. Tuvo muy buenos entrenadores, partiendo obviamente por Botvinnik y de ahí todo lo que viene posteriormente, ¿ya? Muchos compositores, se van a dar cuenta ustedes, Kasparian, se van a dar cuenta ustedes a la Torcev, hay muchos jugadores muy destacados que participaron directamente en la construcción de este poderío soviético. Había muchos jugadores. Uno de estos grandes entrenadores era Chereshevsky, así que se pueden conseguir más libros de Chereshevsky, se los recomiendo totalmente, es buenísimo. También le hacía mención con respecto al tema de la apertura. Acuérdense que el libro analiza la relación directa de la apertura con el final, pero no se mete de lleno en la apertura. No me está contando el libro cuál es la última novedad. No, eso no se trata el libro de eso. Es la relación con el final. Bien. Acuérdense esta concepción que nosotros vimos el otro día. El blanco sacrifica el alfil por el caballo porque le está doblando el peón. Lo dijimos en la primera clase, hicimos la mención que si todas las piezas se logran cambiar y quedan los reyes, lo más probable es que el blanco vaya a continuar a sacar un peón pasado en el flanco de rey. Ese peón pasado inmediatamente se transforma en un señuelo. Este 4 contra 3, al ser un peón doblado, se neutraliza. ¿Cómo lo neutralizamos? Con la estructura A3, B3, C4, con C2, B3, A4, o en su defecto con A4, B3, C4. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de peones de la negra en el flanco de dama finalmente no logra pasar un peón. O sea, en pocas palabras, el negro no tiene mayoría en el flanco de dama, el rey, o sea, las piezas blancas sí lo tienen en el flanco rey, lo que conlleva un peón pasado, más mejor dicho, un famoso señuelo. El señuelo ocupa recurso y tiempo del rival para que se lo vaya a comer y mientras en el intertanto el rey se va a comer todos los peones del flanco opuesto. Así de simple. Contrajuego de las negras. Cuénteme. Y ahí, maestro Hop, ¿Mm? en esa alternativa hay un orden de preferencia en la estructura de peones. O sea, C4. Sí, ahí está. La regla general es A2, B3, C4, C2, B3, C4. O sea, A4. En la diagonal. Ya, si yo se las puedo marcar sería así. Siempre que ustedes estén jugando contra un peón doblado, al colocar los peones en esa cadena, o sea, voy a colocar el peón aquí, 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 inmediatamente haga lo que él haga, no me puede pasar un peón. Si yo hago aquí, aquí y aquí, en la otra diagonal, pasa exactamente lo mismo. Inmediatamente puedo neutralizo. Y eso es una de las partes fundamentales del final, porque acuérdense, lo que yo estoy apuntando es, de cierta manera, a que yo estoy jugando con un peón de ventaja. Porque el peón doblado de las negras del flanco dama no se logra materializar, es como que no existiera. La otra posición, que sería A4, B3, C4, cumple el mismo objetivo, tampoco logra pasar. Pero por regla general yo les recomendaría siempre en la diagonal, que es como lo más común.
Del momento que me Consulta. coloco en A2, B3, C4 o C2, B3, A4, inmediatamente no puede pasar. Ahora, cualquier persona que se vaya manejando en cadenas de peones, ¿cierto? Sabe que si el negro llega a colocarte los peones en la K, te lo pasa. Si el peón negro estuviera en A4, B4, acá, siempre te hacen el chiste B3, peón por C3, peón por A3 y te termina pasando un peón. O sea, eso es un tema bastante común y clásico dentro del esquema de cadenas de peones. Por lo mismo, es importante que el blanco neutralice, en este caso, el tema del flanco de dama. Pero eso sería más o menos los indicadores. Ahora, hay libros específicos de cadenas de peones. Yo sé que anda un libro de Marovic por ahí, yo no lo he estudiado, no podría decir. Generalmente los yugoslavos, como pasa con los soviéticos, tienen una escuela muy buena. O sea, generalmente ellos son buenísimos. Todos los que nacieron, fíjense que en el año 66, cuando hicieron toda esta famosa empresa de Sikorsky Informator, donde estaba Svetozar Gligoric, Triumfunovic, Matanovic, todos estos grandes jugadores fueron los que fundaron esa empresa. Y esa empresa no era casualidad porque obviamente toda esa empresa tenía un alero, ¿cierto?, ante el bajo del régimen comunista, entonces obviamente estaban ligados directamente con la Unión Soviética. Entonces, un jugador, en este caso yugoslavo, hoy día Yugoslavia no existe, ¿cierto? Existen 5 países que derivaron de lo que era antiguamente Yugoslavia, pero esos países siguen manteniendo la cultura con respecto al nivel ajedrecístico. La cultura, o sea, como la Unión Soviética se dividió en 15 países, tú vayas a cualquiera de los 15 países y van a ser buenos para el ajedrez, indiscutible. Vaya a ir a Azerbaiyán, vaya a ir a cualquiera de esos países y va a encontrarte que todos son buenos. Es obviamente porque antiguamente pertenecían todos a un solo país y la cultura era transversal en ese aspecto, ¿ya? Listo, seguimos nomás. Cualquier consulta usted me las dice y las Consulta. vamos, dime. En esa cadena 3 de 4, si me revientan con B5, ¿qué hago? Porque no ¿Esperas? puedo pasar el No, peón. no haces Pero, nada, no haces nada. y que él me cambie. ¿Sí, pues? Así simple, tú no haces nada. Tú te colocas aquí y te esperas tranquilito. Y si después se me pasa B4 y busca ¿No? el A5, A4. No, pero si yo tengo el peón acá, y yo tengo peón en A4, en B3 acá, no te puede pasar nada. Si él te hace B5, ¿cuál es el tema? Es tan simple. El peón de C2 paraliza 2 peones. Es tan simple como eso. Si me hace B5 y tomo, el A está bloqueado por el A y el C2 está bloqueando al C6, C7. Listo. Si yo coloco A4, B3 acá y él me hace un ejemplo A5, B5, B4 y C4, ¿ya? Cuando pase eso, inmediatamente tú te vas a dar cuenta que este peón, al hacer C4, te va a tomar acá. O sea, si él me hace Porque un acá C... la pega es bloquear nomás. Eso, acá, sí, acuérdense que El el señuelo blanco, está para el otro lado. eso, es importante lo que dice Nelson. El flanco de dama lo que está haciendo es neutralizar, pero el trabajo de las blancas está en la generación, en este caso, del señuelo. Mm. Yo simplemente acá, yo no es que yo con 3 contra 4 yo quiera hacerle un ataque minoría, no, ese es otro tema. El ataque minoría es una concepción bastante interesante dentro de lo que nosotros le llamamos, ¿cierto?, una cadena de peones. Se juega en mucha apertura, la variante Cashbar, ¿cierto?, de los gambitos de dama, que son clásicas, pero no. Ahí la función de un ataque minoría, como el nombre lo indica, es menor cantidad de peones luchando contra una mayor cantidad de peones con la finalidad de que se cambien los peones para que quede posteriormente un peón débil. Acá no, el trabajo simplemente apunta a neutralizar el flanco de dama, pero nuestro trabajo, nuestra pega, apunta a la generación, en este caso, del señuelo. Cuando el rey negro se vaya a detener al señuelo, yo me voy a comer los 2 peones. Entonces, si yo coloco en este caso el peón en A4, B3 acá, no puede pasar. Ahora, tú colocáis el peón en A2, B3, C4, tampoco puede pasar porque los 2 peones ya están bloqueados. Aunque él haga B5 y me tome el peón de C4 inmediatamente bloqueado. No se puede pasar. ¿Yo qué podría hacer? Si tú te hacen, yo tengo A4, B3 y C2 y él me hace B5 y yo tomo, obviamente, ¿qué hice? Sería terrible porque lo que tú estarías haciendo es ayudarle a tu rival a que un peón doblado se transforme ahora en un peón bueno. Pero eso va en contra de la lógica, ¿no es cierto? No tiene sentido. ¿No? Acá están simplemente de colocar los peones para neutralizar esa mayoría. Si los 4 peones de las negras no pueden pasar, significa, en pocas palabras, que no existen 4 peones, existen 3. Y esos 3, en el fondo, se enfrentan 3 contra 3. Y eso es lo que me permite a mí, de cierta manera,
generar un peón pasado en el flanco opuesto. No sé si está respondido eso. Mejor. Maestro Hop, Dime, dale, dale. mira, quería mencionar que en estas posiciones, bueno, el plan que ejecuta Lasker con F4 y Sí, sí. F5, bueno, súper interesante, pero hay uno que hace Fischer, que también me llama mucho la atención, que es que, bueno, obviamente es con la torre en D1, si me Sí, acuerdo más o menos sí. de las partidas. Mira, de hecho, Pero, esta partida, dale, dale, más, termina, ¿no? dale, pero me recuerdo que, para terminar, que porque igual nos estamos alargando, que juega caballo B3 cuando te juegan C5, bueno, y juega un caballo A5, Sí. que me parece súper interesante. Con Esa idea es de la caballo partida que viene. C4. Esa es la partida que vamos a ver. La Ah, que bueno, viene. Sí. ya me estoy Estas son adelantando. partidas Ya. modelo. Estas son partidas Correcto. modelo, sí. Por eso yo les estoy mostrando. Por eso yo les decía de antemano. Si ustedes las conocen, excelente. Acuérdense que la función de nosotros no es sorprenderlos. ¿Ah? Yo no quiero mostrarle algo que ustedes nunca nadie me mostró. No, porque aquí no hay nadie superior que me va a mostrar la luz. Aquí no hay nada de eso. Yo siempre lo invito a los chicos que vean el material. ¿Por qué? Porque si ustedes conocen el material, las preguntas que tú me vas a hacer van a ser de un nivel superior. Es tan simple como eso. Entonces, acuérdense que siempre el material se tiene que volver a ver. A mí más de algún alumno me ha dicho, pero yo esa partida la vi. Ya, hablemos de la partida. ¿Te acuerdas? No se acuerda nada. Entonces, ¿de qué sirve? O sea, si tú quieres hablar de un tema, tú tenés que ver un video, una película varias veces. Por ejemplo, yo me gusta la fotografía, tengo unos canales especializados en fotografía, tengo que ver los videos 3, 4, 5 veces. ¿Por qué? Porque veo un video una vez, me queda algo. A la semana se me borra algo, listo, lo veo de nuevo. Entonces hay que entender que esta concepción para poder de una u otra manera aprender, necesito reforzar el material. Entonces no es tan simple como, pero esa partida yo la vi, pero esta partida la que es capa blanca, en estricto rigor, la debería conocer todo el mundo. Ahora, que tú viste o no la partida, la pregunta ahora que uno viene ahora, ¿la entendiste? ¿Le sacaste todo el provecho a la partida? Acuerda que yo una partida te la puedo mostrar en 5 minutos, como te la puedo mostrar en 1 hora. Entonces, también ahí hay que también tener también clarito que no tiene que ver con que ver, listo. Es entender, ver los pequeños detalles. Mientras más progresamos ajedrecísticamente, esos detalles siempre se nos amplían. El aficionado, que no tiene una concepción muy clara de muchos conceptos, para él las cosas son muy parecidas. ¿Ya? Pero nosotros después nos damos cuenta un ejemplo, para que ustedes lo sepan. Los tiempos. Una persona que maneja una apertura ya entra súper fino a hablar de tiempos. ¿Cuánto estoy jugando una posición con un tiempo de más, un tiempo de menos? Pregúntenle usted a un jugador de 1000 de Elo, de 1200 de Elo, la diferencia entre un tiempo más y un tiempo de menos. Va a decir, la verdad que un tiempo más, un tiempo menos no es mucho. Y ahí nos damos cuenta que hay posiciones que cambian totalmente la valoración por un tiempo más y un tiempo de menos. Hay una posición, un ejemplo, una siciliana. Acuérdense la siciliana de Kasparov, donde el blanco le está atacando a Kasparov y Kasparov con negra llega primero, siempre le da mate el primero. Imagínate un tiempo más y un tiempo menos. O sea, lo que estamos hablando, en pocas palabras, que ese tiempo, ese pequeño tiempo de más, marca la diferencia. Marca la diferencia. Entonces, cuanto más ajedrez ustedes aprendan, más sutilezas empiezan a notar, más detalles empiezan a percibir. Es tan simple como eso. Acuérdense eso, es súper importante tener esa interpretación. Ahora, cuando yo tengo esa capacidad, me cambia la visión. Me cambia la visión. Un ejemplo, ya, y para finalizar ya, porque nos estamos alargando demasiado. Yo hice un curso, por ejemplo, de cine. Estudié en República Dominicana, tuve la posibilidad de estudiar cine, ya listo. Si yo veo una película hoy, una persona común y corriente que no haya estudiado cine, ve a dos personas jóvenes se están dando un beso. Si tú estudias cine, te explican lo siguiente, lo que tú estás mirando, cuando la otra persona lo que está viendo, dos personas dándose un beso, lo que yo estoy preocupado, primero, ¿dónde está la cámara? ¿Cuál es el ángulo que tiene la cámara? Fíjense, ¿qué tipo de movimiento voy a hacer con la cámara? Entonces, hay un sinfín de conceptos técnicos que la persona que no tiene el conocimiento simplemente ve una posición, listo. Eso es totalmente, te cambia la perspectiva. Pasa lo mismo en fotografía.
Una persona mira una foto, una foto. No, una persona que estudia fotografía dice, pero mira todos los detalles que puedo encontrar en eso. Lo que nosotros aspiramos humildemente es a transformar el ajedrez en una ciencia. Acuérdense que nosotros de una u otra manera le creemos a Botvinnik. Yo le creo a Botvinnik. Entonces yo creo que el ajedrez se puede llegar a tal nivel de perfección, que cada vez vamos a ver más detalles, más detalles. Pero para eso necesitamos estudiar, estudiar, estudiar. Así que vamos chicos, sigamos entonces con la línea. La segunda partida es la partida que está mencionando en todo caso acá, así que la vamos a ver porque son partidas muy famosas. Bien, caballo 7, enroque y F4. Acá nosotros nos damos cuenta, aquí el problemita que tiene el blanco con el F4, cuando ustedes vean esta posición, siempre piensen un poquito en la famosa regla de Stein, ¿cierto? De la pareja alfil contra alfil y caballo. Yo no sé si conocen las partidas, me imagino que deberían conocerlas. Estas dos partidas de Stein, ¿cierto? De 1873 y 1883, que son las partidas base para cómo se tienen que jugar la pareja alfil contra alfil y caballo. Bien, entonces ahora el negro en este momento hace acá. Si alfil C5, alfil E3, acuérdense que el cambio, ¿a quién le favorece? ¿Se acuerdan? ¿A quién le favorece el cambio de piezas? El blanco. Al blanco, siempre, porque el blanco tiene trazado inmediatamente el final. Entonces, el negro tiene que evitar que se empiecen a cambiar las piezas porque en el fondo, entre comillas, la justificación a la mala cadena de peones, a la mala estructura de peones son la pareja alfil. Torre de 8, caballo C2, y el blanco entonces en cualquier momento juega C3, a la siguiente F5 y alfil F4. Una vez que juego alfil F4 en esta posición, prácticamente ya te estoy pegando a C7. Y si alfil de 6, ahí se puede hacer un cambio de pieza. Fíjense que si desaparece el alfil de casillas negra, entonces inmediatamente nos daríamos cuenta que las negras ya no cuentan con la gran garantía, entre comillas, que es la pareja de alfil. En pocas palabras, el negro tiene que tratar de mantener la pareja de alfiles hasta donde pueda, para poder, ¿cierto?, tener la compensación con respecto a la cadena de peones. En la partida hace torre 8, Lasker hace caballo B3, ¿ya? Y ahora inmediatamente, ¿cierto?, hace caballo B3, F6 y ahora este F5. Este F5 fue posteriormente bastante criticado. Pero fíjense que cuando nosotros nos colocamos en el punto de vista de Lasker, cuando Lasker está tratando de cierta manera de aplicar estos conceptos de cierta manera psicológicos, que es algo totalmente novedoso para la época, estamos en 1914, pasa lo siguiente. Entonces ahí nos damos cuenta que Lasker realmente lo que está interpretando el ajedrez es buscar la peor forma, o sea, en el fondo molestar al rival de la peor forma posible. Quizá él con otro jugador no hubiese hecho F5, porque eso es lo que nos termina enseñando un poquito Lasker, que este movimiento F5, según él, para capa blanca, es el movimiento que le entrega mejores opciones. Tú colocas esta posición en un módulo y la máquina te da 0, 0, 0. Acuérdate, 0, 0, 0. Pero ahí nos damos cuenta también que los módulos no aplican ningún concepto de lo que estamos hablando de lo que es la psicología. B6, alfil F4. Ahora, ¿tiene sentido hacer F5 y alfil F4? ¿Qué piensan ustedes? ¿Tiene coherencia? Sí, tiene coherencia porque va a intercambiar las piezas y porque está obligando. Porque si muevo el alfil se me va a caer el peón de C7 aprovechando los peones doblados. Fíjense, ahí hay una explicación. Entonces uno puede después, desde el punto de vista, tanto ustedes pueden leer posteriormente lo que está en el libro y todo lo demás, pero sí tiene coherencia. Lo que está haciendo Lasker no es ninguna locura, está simplemente dándole la oportunidad a la casilla acá, haciendo F5 para hacer alfil F4. Si yo cambio inmediatamente este por este, la fuerza de la pareja de alfiles desaparece. Y eso, desde el punto de vista de la sumatoria de las pequeñas ventajas, es como un punto de ventaja. Es como que hiciera un gol, en este caso las blancas. Le sumo un punto. Porque ahora no existe pareja de alfiles. Y ahora él va a tener que conformarse entonces con esta cadena de peones. Entonces fíjense que hay una coherencia. Un ejemplo, si alfil F4, tomo C5, torre de 1, acá, acá, acá. Y ahora el blanco trataría en lo posible, ¿cierto?, de apurarse a la columna D. Ahora, llegar a la columna D no es tan fácil porque el alfil se va a colocar en C6 y va a controlar la casilla de 7. El negro, de cierta manera, tendría que tratar de ejercer una presión sobre este punto de 4. ¿No? Pero para eso necesita activar el caballo.
¿no? Es una posición, ¿cierto?, que se puede. Ahora, en estricto rigor, es una posición un poquito mejor para las blancas. Las blancas siguen teniendo mejor estructura de peones y una posición un poquito más, ¿ah? Las piezas están un poquito mejor ubicadas. Empieza Capablanca, y que no es tan común, Capablanca siendo uno de los jugadores que tenía quizás la mayor capacidad de poder interpretar las posiciones, una cosa de loco. Capablanca empieza con un juego bastante errático, un juego bastante inocuo, ¿cierto? Un juego un poquito inofensivo, de cierta manera como que termina pasando. Si ustedes ven partidas de Capablanca, se van a dar cuenta que Capablanca generalmente no hace eso. Capablanca siempre está haciendo cosas que tienen una intencionalidad, apuntando a un tipo de plan. Y en esta partida queda más o menos de manifiesto que lo que Lasker consiguió con la apertura, que es muy probable que Capablanca no lo haya tenido considerado, simplemente hasta el día de hoy puede ejercer, como te digo, un tipo de presión extra, porque hay una capacidad de asombro también. Si ustedes ven hoy día el campeonato americano que se está jugando, ¿cierto? Hoy día Brusón perdió terriblemente mal, hoy día no sé qué andaban mal, pero Lenier Domínguez está jugando contra otro jugador americano y le jugaron el gambito Janic, ¿cierto? La Schliemann, este código de la C63, y lo sorprendieron. Y de hecho es muy probable que la partida de Lenier Domínguez hoy termine en tablas. Entonces, ahí nos damos cuenta que hay un tema psicológico, hay un mérito del negro. ¿De qué? Quizás no tenía para nada considerado, en este caso, Lenier Domínguez, jugar una Gambito Yanis. Obviamente que estos jugadores tienen una preparación para todo, pero no es lo mismo jugar una línea donde sé que mi rival me va a jugar una línea específica, donde la noche anterior yo lo puedo repasar, puedo de cierta manera ir visualizando alguna línea que se me puede olvidar, que sorprender a mi rival. La sorpresa en el rival no es casualidad, es psicología. Porque yo, ¿qué estoy haciendo? Tratando de incomodar a mi rival, ¿no? Ustedes pueden visualizar la partida, lo más probable es que la partida, por lo menos yo la vi hace un minutito, esta partida está totalmente igualado. El negro se quedó con peón de menos, pero tenía parejas de alfiles, ¿no? Y ahora están en un final de torre. Bien, finalmente entonces, ahora hace alfil por D6 y nos damos cuenta que acaba de desaparecer la pareja de alfiles. Ahora yo puedo decir, sí, jo, pero la pareja alfiles desapareció, pero los peones ya no están doblados. Ok, esta es una concesión que termina siendo Lasker. Lasker dice, ok, está bien. Yo te voy a cambiar el alfil, desaparece la pareja alfiles, pero entre comillas te estoy ayudando porque tu peón ahora inmediatamente ya no es doblado. Pero ¿cómo se le llama a este peón ahora? Cuando las torres se coloquen acá. Esto es lo que nosotros le... ¿cierto? Casado. Un peón retrasado. Eso es. Entonces, en el ajedrez siempre vamos a estar haciendo estos cambios. Y los cambios siempre van a depender de lo que yo esté ganando. Cada vez que ustedes cambian una pieza, tienen que hacerse la pregunta siempre, ¿qué conseguí a cambio de ello? Y traten de aplicar racionalidad, traten de decir de cierta manera por qué estoy haciendo ese cambio. Si ustedes no tienen una respuesta lógica, cuerda, les doy por seguro que la movida es mala. Así simple. O sea, si yo te hiciera clase de cualquier posición y tú me dices, Job, aquí jugué caballo por, y ahora, dime por qué. Demuéstramelo axiomáticamente, matemáticamente, dime por qué lo hiciste. Lo hice porque hay una intención de esto, ¿hay una justificación? Ok, la hay. Si tú haces un cambio y no hay nada a cambio, aunque la palabra significa que está mal la toma de decisiones. Tan simple como eso. Si este peón no hubiese quedado retrasado, yo podría simplemente pensar, chuta, el cambio quizás no fue tan bueno. Pero ahora lo que está haciendo, en el fondo, Lasker, es generar un peón retrasado y este caballito que está acá, ya se está inmediatamente visualizando que hay un problemita con las casillas blancas. Son pequeñas sumatorias de cositas que van aumentando, pequeñas. No significa que la posición negra esté perdida, ni mucho menos. Pero significa que cuando tú le vas ejerciendo una presión a tu rival, paulatina, de a poquitito, tu rival se cansa. Porque estamos hablando siempre de ajedrez contra ser humano. El ser humano se cansa, se agota, psicológicamente se afecta, se ve afectado, se siente incómodo. Por eso es tan llamativo. Con el ajedrez virtual, no, tú no ves nada. Sentarse frente a un ser humano, mirarle los ojos, verse reflejado en él, ver cuando él se siente incómodo, cuando empieza a sudar,
ver cuando él está incómodo, cuando él hace gestos, cuando él solo te avisa que acaba de hacer un movimiento malo porque él acaba de mirar para arriba. Eso, en el fondo, es lo que hace llamativo el ajedrez. ¿Ah? Nosotros estudiamos ajedrez para jugar contra seres humanos. Entonces, hay que entender toda esa mirada. Para poder ganar una partida de ajedrez, tengo que tener una sumatoria de variables. Esas variables significan estudio de apertura, estrategias finales, conceptos teóricos, mucho ajedrez, pero también variables externas, como cuáles, psicología, que es una variable que está totalmente interna, pero muchas veces nosotros la dejamos de lado. Porque, siendo bien objetivo, ¿quién ha tomado una clase de psicología de ajedrez? Muy poca gente. Muy poca gente, porque es un tema que está prácticamente en pañales. Yo les mencioné un par de libros. No hay muchos libros. O sea, no hay muchos libros de psicología de ajedrez. Lamentablemente no lo hay. Entonces hay que entender un poquito que ese tema uno lo deja un poquito de lado, pero realmente es importante. Y ahora, comienza Lasker entonces y hace caballo de 4. Y ahora nos damos cuenta que para poder controlar el 6, tendría que obligatoriamente volver con el alfil. Si vuelvo con el alfil acá, significa que ¿cómo voy a defender de 6? Porque alfil C8, torre de 1, torre de 2, torre F, y a la siguiente amenazo sacar el caballo y me están comiendo el peón de D6. Esta es la concesión que hizo Lasker en el momento de cambiar el alfil negro. En la partida hizo torre de 8, terminó cediendo. Fíjense que Capablanca dice, chuta, para poder defender D6 prefiero colocar la torre en la columna D rápidamente, porque si no el caballo me lo colocan en D6, ya nunca más voy a poder colocar la torre en D8. Le permite el caballo E6, hace torre de 7 y ahora torre de 1. Hacer un D5 es poco claro porque inmediatamente te van a ejercer una presión directa sobre este peón. Un ejemplo, D5 quizás puedo jugar torre F2 con la idea de doblarme porque la torre está clavada. Entonces puedo tranquilamente esperar. En la partida hizo caballo C8. Y ahora continúo. El peón de F5, este peón que muchas veces se criticó a Capablanca, es prácticamente el movimiento crucial de la partida porque le dio la oportunidad que el alfil se cambiara por el otro alfil y también es el peón que sostiene al caballo en E6. Una cosa importante, cuanto un caballo esté más arriba, es mayor su valor. Ese caballo en E6 vale más que una torre. Mientras más arriba el caballo vale más. Un caballo en E6 no te deja vivir, un caballo en E6 no te permite que tus piezas se coordinen. Entonces nadie puede aguantar un caballo en E6. O sea, si tienen una partida, te juegan un caballo de 6, no lo podéis sacar inmediatamente. Entrega la calidad. Tenéis que entregar la calidad. Porque no se puede vivir con un caballo en E6. O en D6, donde ustedes lo quieran. Lo que quiero que entiendan es esta concepción de que las piezas, que el caballo mientras más arriba, aumenta su valor. Vamos. Lasker hace torre F2, hace B5, torre F2. Fíjense que si el caballo no estuviera en C8, este peón ya inmediatamente estaría perdido. La casilla de 8 no la puedo ocupar porque está, ¿cierto?, controlada por el caballo. Entonces, no es tan fácil criticar a Capablanca en ese aspecto, porque él lo que de cierta manera está haciendo es tratar de no perder material, o sea, en esta posición. Posteriormente hace un par de movimientos bastante pasivos, sí, pero en estricto rigor está defendiéndose. Ahora, después hace esto. Este caballo acá es un concepto básico de lo que es posteriormente economía, ¿cierto? La economía, como disciplina, ¿cierto?, de las ciencias sociales, apunta un poco a eso. Siempre tratan de defender una debilidad con la pieza que tiene menor valor. ¿Eso para qué? Para maximizar los pocos recursos que se tengan. Si yo voy a defender una debilidad con la dama es porque algo está mal. ¿Por qué? Porque la dama es una pieza de mucho valor para defender un peón. Fíjense que él, al colocar la torre acá, está pensando, quizás, ¿por qué no lo hizo? Sacrificar la calidad. Sería interesante ver realmente si el sacrificio de calidad es compatible con la posición, si es válido. Pero yo, desde el punto de vista práctico, un caballo en E6 no lo puedo mantener, o sea, no lo puedo dejar ahí. Ahora, entonces, Lasker hace B4. Cada persona que tenga ventajas de espacio inmediatamente tiene la libertad de hacer prácticamente lo que quiera. O sea, puede mover las piezas con súper facilidad, puede tranquilamente ir mejorando sus piezas, puede mover el rey, puede avanzar los peones, puede hacer lo que quiera. Por eso es tan importante, sobre todo en el ajedrez moderno, el concepto, ¿cierto?, de
actividad y ventaja de espacio. El ajedrez moderno hoy día se juega lo más activo posible por lo mismo. Rey F7, A3. Y ahora la pregunta lógica, ¿cierto? Entonces, es, ¿qué hago con negras? ¿Qué hago con negras? Capablanca hizo alfil A8. Aparentemente el sacrificio de la calidad en E6 no le convenció. ¿Mm? Si ustedes me preguntan a mí, yo prefiero perder con torre por E6 que perder como perdió Capablanca, porque por último el torre por E6 está intentando de cierta manera buscar un mínimo, un atisbo de contrajuego. En el ajedrez del siglo XIX y gran parte del siglo XX, el ajedrez también era muy estático en ese aspecto. O sea, el ajedrez, tú puedes ver partidas de Tarrasch contra un jugador, contra Teichmann, un ejemplo, y donde Teichmann sufre, sufre, sufre y muere sufriendo. ¿Por qué? Porque siempre está pasivo y como que había una actitud un poquito pasivo contra... Eso hoy día ya ha cambiado bastante. Hoy día hasta el jugador, no siendo un gran jugador, te juega activo. O sea, un niño te pilla mal parado y te puede ganar tranquilamente. ¿Por qué? Porque la concepción ahora es como que las piezas van para arriba. Entonces, es verdad, quizás torre por E6 del punto de vista, el blanco hubiese ganado igual, sí, pero a nivel práctico, a mí me parece que es el movimiento, en una posición ya complicada. Lo que yo tengo que evitar siempre es jugar posiciones con igualdad de material pasivo. Piensen en eso, acuérdense de eso. Ah, sí, Hop, tengo una posición de igualdad. Sí, ¿cuál es el problema? Estoy pasivo. Entonces, sacrifica un peón y actívate. Sí, pero que un peón de menos, actívate. Porque jugar pasivo es como una condena a muerte, o sea, es como que estáis ahí esperando, esperando, esperando que tu rival empiece a mejorar las piezas hasta tal punto que ya no tenga vuelta atrás. Entonces, la idea siempre va a ser jugar, preferible jugar con material de menos, pero activo, que jugar con una posición igualada, pasivo. ¿Ok? Vamos, en la partida se alfila 8. Claramente Capablanca prefiere jugar pasivo. Y eso es una condena porque ahora simplemente Lasker sigue mejorando sus piezas. Si el negro no tiene nada, el blanco ahora se expande en el flanco de rey. Amenazos G4, H4 y G5. Fíjense que esto, nosotros podríamos clasificar este peón, el peón de D6, más la pasividad de sus propias piezas como la primera debilidad. Si yo considero eso la primera debilidad, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿A quién se le ocurre? Generar una segunda. Segunda debilidad, ¿ya? La famosa segunda debilidad de Tigran Petrosian, ¿cierto? Un concepto que obviamente que no depende solamente de Tigran Petrosian, pero como Petrosian es uno de los grandes maestros más llamativos a la hora de generar la segunda debilidad, uno generalmente lo está utilizando como modelo. Si no hay segunda debilidad, tú no ganas. Acuérdense, no se puede ganar sin segunda debilidad. ¿Por qué? Porque muchas veces las piezas que atacan es la misma cantidad de las piezas que defienden. Entonces hay que tener claro ese concepto. Yo ataco con tales piezas. Ahora, si yo tengo un +1 aritméticamente, puedo comer. Ahora, en este caso, ¿cómo me como de 6? Para comerme de 6 necesito que un caballo esté en C4, en E4, en F5. Ninguna de esas casillas puedo llegar. O sea, en estricto rigor, yo no puedo ejercer más presión sobre D6. Entonces, como no puedo ejercer más presión sobre D6, inmediatamente trazo la segunda debilidad. Generalmente la segunda debilidad es en el flanco opuesto a donde se encuentra la debilidad primera. Así simple. O sea, yo miro para el flanco de dama, cambio la mirada para el flanco de rey y listo. Ya, está la debilidad clarita, sí, ok, vamos para el otro lado. Como el negro tiene una posición pasiva, sus piezas van a tener una descoordinación a la hora de defender una segunda debilidad. Esto es estrategia. Y esta es una estrategia que hoy día se utiliza, como te digo, en cualquier tipo de guerra. Siempre vamos a estar con esta búsqueda de puntos débiles. Si no existen puntos débiles, ¿qué hago? Los genero. Cuando los puntos están débiles, hay debilidades como fácil destacar. Ah, un punto débil. Ah, peguémosle, ok. ¿Qué pasa si no hay punto débil? Si no hay un punto débil, la obligación desde el punto de vista estratégico es construir la debilidad. Empezar de a poquitito a generar una segunda debilidad. Bien, entonces se está trazando inmediatamente un H4 y un G5. ¿No? El negro hace H6. Ahí viene, nos recuerda, ¿cierto? Lo de Boresque que dice, eviten mover peones, ¿cierto? En el flanco que esté más débil.
traten en lo posible. Estas palabritas de Boresky les van a servir mucho más que un análisis de un motor. Acuérdense de eso. Eviten mover peones en el flanco que estén más débil, excepto que no sea obligación. Cada peón que tú mueves son nuevas debilidades que se van generando. El blanco hace torre de 3, el negro hace A5, H4. La apertura de la columna A no tiene gran injerencia porque la torre lo único que puede hacer es colocarse en A3 y, la torre, y el caballo ya está defendido, no puede entrar en séptima fila. ¿Eso qué quiere decir de cierta manera? Que el negro sigue teniendo una posición bastante pasiva. El negro toma, y ahora vuelve. Entonces, aquí nos estamos dando cuenta que prácticamente Capablanca está pasando. Tiene una posición tan pasiva, no quiso sacrificar en E6 y tiene quizás un mínimo de esperanza en que poder salvar esto. Eso, a nivel práctico, es poco probable que pase. Sobre todo con jugadores de la talla de estos jugadores. En las partidas de nosotros, muchas veces nos va a pasar eso, que vamos a ver una partida y tener una superioridad tan grande, y después vamos a jugar negligentemente y vamos a empatar o hasta perder, y vamos a llegar a la casa y decir, pero ¿cómo perdí esto? ¿Cómo? Eso ahí, obviamente, convergen muchos conceptos. Puede ser falta de experiencia, simplemente desconocimiento, nervio, no sé, poco manejo del reloj. Anda a saber, pueden haber muchas variables. Lo que sí está claro es que cuando tú tienes una posición inferior contra un jugador bueno, no te sueltan. Entonces no hay que quitarse un poquito esa idea, no, mira, esta partida estoy perdido, pero gané igual. Eso, cuando un jugador bueno no te va a pasar. Te van a ganar siempre. ¿Eh? Porque pasa eso. El otro día un alumno me miró, me mostró una partida, me dijo, aquí gané. Y toda la partida perdido. Toda la partida, desde la apertura al medio juego perdido. El rival comete una imprecisión, le va a matar al último. Ok, listo, te felicito, listo, ganaste. Pero toda la partida te perdió. O sea, te coloca un jugador un poquito más y es imposible salvarse. Así que no hay que considerar eso como parte de. ¿Ya? Como, no, yo juego mal, pero al último me salvo igual. No, eso no va. Listo. El blanco entonces hace rey F3, torre G8, y ahora inmediatamente ya se viene un G5. O sea, yo inmediatamente yo estoy trazando un rey F4, un torre G3, un torre G1, G5, peón por, y estoy entrando en G7. Rey F4, G6. Prácticamente aquí el negro nos damos cuenta que al tener una posición pasiva, lo único que está haciendo el negro es tratar de como apagar incendios, nomás está tratando de como de salvarse de alguna forma. La apertura de la columna G, torre G3. Siempre que se abra la posición, eso va a favorecer a la persona que tenga ventaja de espacio, ventaja de desarrollo y mejor coordinación de piezas. Siempre. Cuando se abran las piezas acá, el flanco de rey, ¿a quién va a favorecer? A las blancas. Entonces la pregunta es, chuta, entonces no puedo hacer G6, ¿qué hago? No sé. Para mí la posición está perdida, ya. Estratégicamente está perdida. Yo hubiese intentado sacrificar la calidad antes para ver y tratar de aguantar un poco más, pero esta posición está estratégicamente perdida. Cuando yo termino abriendo la posición, lo que yo estoy haciendo de cierta manera es ayudar a mi rival. Porque fíjense que el alfil no juega. El caballo tiene un papel mínimo, que es defender un peón de D6. La torre está también en una casilla que no se puede ni siquiera activar. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que en cualquier momento el cambio de esta por esta torre se va a incorporar una segunda torre y nos vamos a dar cuenta que, de hecho, le terminan ganando así. Vamos. Después de torre G3, obliga al G5. Fíjense que ahora ya en esta posición, en cualquier momento estoy amenazando un G5. Y una vez que haga el G5, la posición se abre totalmente y la derivaría en una posición malísima. Hace el G5, rey F3, caballo B6. Y acá, en esta posición, ya Capablanca ya se da cuenta que el blanco está haciendo torre H3, torre H1, tomar y torre en la séptima fila. Puede ocupar la columna H, como puede ocupar la columna A cuando quiera. Esto es una lenta agonía. Por ende, prefiere sacrificar este peón de D6. Está tratando de cómo activarse. El problema es que es muy tardío, ¿ya? O sea, en una posición ya prácticamente donde ya la posición no se puede sostener. La apertura de línea siempre favorece a quien tiene ventaja de espacio. No es casualidad que la abra. Listo. Ahora me apodero de la columna H.
Fíjense que no me estoy comiendo esto, porque inmediatamente si yo me como esto, existe el caballo C4, caballo E5, el caballo después que activo le pega al peón de G4, en algún momento se puede activar con un C5. O sea, es un contrajuego innecesario. Uno de los temas técnicos importantes a la hora de mejorar en el ajedrez es tratar en lo posible que tu rival no tenga nada. Y por eso es tan llamativo Petrosian. Porque con Petrosian los jugadores terminaban totalmente sin ningún atisbo de contrajuego. Ninguno. No daban un jaque. Aquí el aficionado, me comió el peón, listo, torre por. Y de repente se dan cuenta que el caballo que estaba en C8 mágicamente termina en E5. O sea, si el caballo de C8 pasa a E5, hay una justificación. Ese peón se entregó a cambio de una actividad de pieza. Eso, desde el punto de vista práctico, no conviene. ¿Por qué? Porque la posición se tiene que ganar desde el punto de vista posicional. Ahora, torre D7, rey G3. ¿Por qué el rey G3 es importante? Porque cuando mi rey está en F3, inmediatamente hay un tema acá. Es alfil, es rayos X, ¿cierto? Otra cosa importante, hay gente a veces cuando uno dice, oye, mira, la dama está en E2 y te colocan una torre E8. Y uno dice siempre, rayos X. Entonces algún ajedrecista dice, pero Hop, si la torre está en E8 y la dama está en E2, está bien, pero en el fondo hay 4 piezas que separan a la torre de la dama. O sea, no. Nuevamente entramos en la psicología. Si yo te amenazo, tu cerebro inmediatamente sabe que hay una amenaza. Sabe que existe una amenaza. Y eso te va a ocasionar cierto malestar, cierta preocupación. Entonces, yo no puedo colocar una pieza en una torre que me está atacando la dama. Va en contra. No puedo colocar un rey en una diagonal donde supuestamente en algún momento me pueden atacar. Alguien podría decir, no, pero esto es un poquito, es ser solamente precavido. No solamente ser precavido, que eso podría ser cierto, lo que le llamamos nosotros profilaxis. Es por lógica y por psicología hay que evitar eso. Si me atacan algo, tengo que hacer el movimiento oportuno para evitar ese tipo de contrajuego. Importante. Porque ahora, si ustedes me pueden preguntar, ¿cuál es el objetivo de rey G3 entonces? El objetivo de rey G3 queda súper claro porque cuando el rey blanco se coloca en G3, está preparando un E5. Y ahora este 5 no tiene la fuerza. Si el rey estuviera en F3, el negro estaría jugando un C5 en algún momento y estaría dando un jaque descubierto. Y cambiaría un poco la valoración de la posición. Entonces, este rey G3 sí es una movida, en este caso, muy profiláctica, donde se adelanta a lo que va a pasar. El negro, como ustedes entenderán, no es mucho lo que tiene. Prácticamente se tiene que mover el rey acá. Y ahora, la otra torre a la columna abierta. El alfil que estaba en C8, se movía a B7, movía a 8, ahora B7, ha sido prácticamente un mero espectador en la partida, no ha logrado hacer nada, y ahora, como toda posición estratégicamente bien jugada, la que la remata con táctica, E5. Una vez que hago E5, se libera inmediatamente la casilla E4. Una vez que el caballo llega a E4, el caballo se apodera de estas 3 casillas que ya no se puede defender. Amenazo caballo 4, toma y entra con el caballo 4. Fíjense que si el rey estuviera en F3, el negro podría hacerse 5 y entregar el alfil por el caballo, y ahí estaría como complicando un poquito el tema. En la partida hace caballo D5, el caballo defiende cierto F6, y ahora las casillas débiles son aquellas que pueden ser explotadas. Caballo 6, C5. Amenazo, caballo por torre, torre 7. Como no hay forma de sacarse eso, fíjense que si yo hago otra cosa así, o sea, torre C7, caballo por, torre por, caballo D6, caballo por torre, ¿cierto? Me gano la pieza de forma directa. Hay un tema táctico ahí, ¿cierto? Bastante simple de ver. Entonces, Capablanca vuelve con el alfil a C8. O sea, esta partida es lamentable la actividad del alfil blanco de Capablanca. O sea, alfil C8, alfil B7, alfil A8, alfil B7, alfil C8, para prácticamente después volver con el alfil de D7. Ahora, ya no solamente tiene ventaja material, sino está en red de jaque mate, ¿cierto? Por la séptima fila. Torre H7, mueve acá, y ahora
por la otra columna, ¿cierto? Abierta. Rey de 8, torre a 8. Se me cae la torre, única tengo que taparme y ahora tranquilamente caballo C5. A la siguiente, ¿cierto? Me están jugando torre C7 y torre por C8. Esta es la famosa partida de Lasker Capablanca en el torneo San Petersburgo en 1914.